A continuación, tiene la palabra la señora convencional por la Capital Federal, Bloque Frente Grande, Cecilia Lipsic. Sí, 277. Ahora sí. Bueno. Señor presidente, no voy a redundar en conceptos ya vertidos en honor a la brevedad y porque comparto totalmente lo dicho por los convencionales Ana María Pizurno y varios conceptos del convencional Irigoyen y casi todo lo del convencional preopinante respecto de la participación de los usuarios y consumidores en los entes reguladores. Es en interés del Frente Grande también lograr un despacho conjunto. Para ello vamos a introducir las modificaciones sobre algunas cuestiones que nos interesan a nosotros. Señor presidente, es tarea impostergable del Estado la protección con garantía constitucional del sujeto débil en cada una de las relaciones sociales. Ello significará reflejar en el texto fundamental un importante y necesario avance en cuanto a la problemática de los consumidores y usuarios. Desde este supuesto, la actual apertura de la economía nos ubica frente a dos opciones. Por un lado, seguir los mandamientos fundamentalistas de quienes sostienen que los mecanismos ilusoriamente espontáneos del mercado son capaces per se de resolver los conflictos emergentes entre los distintos actores sociales. Por el otro lado, nuestra propuesta es asignarle un nuevo rol al Estado en defensa del bien común, no dejando indefenso y desvalido al ciudadano común, debiendo definir con claridad los límites del mercado, es decir, definiendo el marco en que se va a desarrollar la competencia entre las empresas. El Estado tiene la obligación de impedir que se asocie libertad económica con capitalismo salvaje. La competencia debe estar asegurada por el Estado, que debe actuar como elemento dinamizador de la actividad económica. Con ello se asegurará una mayor eficiencia en los mercados y además se resguardarán los derechos de los ciudadanos, evitando que terminen por ser cautivos de grupos económicos que concentran la oferta de bienes y servicios. La protección de los usuarios y consumidores se inscriben dentro del capítulo más amplio de los intereses colectivos y difusos. Pertenecen a un contexto particular e histórico, la moderna sociedad cada vez más compleja. Por ello resulta urgente y necesario que el gobierno adopte las medidas precautorias en cuanto a la regulación y el control para garantizar la prevención en defensa de los derechos de usuarios y consumidores. En este sentido expresamos que para nosotros es fundamental que en la cláusula constitucional esté presente el derecho de acceso al consumo, que implica libertad de elección basada en precios justos y variedad de productos y servicios, y la no discriminación ni arbitrariedad, por lo cual se requiere asegurar protección especial en favor de consumidores carenciados y necesitados. Los otros derechos se han mencionado aquí, como el derecho a la educación para el consumo, el derecho a la información. En el despacho de mayoría, en algún pasillo, se perdió una palabra. En la Comisión de Nuevos Derechos y Garantías habíamos colocado que el derecho del consumidor a recibir una información veraz y adecuada. En algún pasillo se perdió la palabra veraz
insistimos con que en el despacho de mayoría vuelva a colocarse la palabra veraz. El derecho a la seguridad, el derecho a la protección de los intereses económicos y muy fundamentalmente nos interesa el derecho a la organización de los usuarios y consumidores y el derecho a la participación de ellos para actuar en los distintos ámbitos de discusión y decisión en torno a cuestiones que afectan los intereses de la comunidad. El Banco Mundial dice: la participación significa que la gente intervenga estrechamente en los procesos económicos, sociales y culturales que afecten a sus vidas. Lo importante es que se disponga de un acceso constante a la adopción de decisiones y al poder. La participación es, en este sentido, un elemento esencial del desarrollo humano. El derecho, que acá también se mencionó, al acceso a la solución de los conflictos, que serían los tribunales de menor cuantía, ya se han explicitado. En definitiva, la protección de los derechos del consumidor prevista como garantía frente al libre comercio adquiere un significado especial en el caso de los servicios públicos, toda vez que los mismos satisfacen necesidades sociales básicas. En ese sentido, es imperativo que la aplicación de esta norma llegue en forma real y concreta a todos los sectores de la población, como declararon las Naciones Unidas en sus directivas, y muy especialmente a los más carenciados. Sucede que en este juego, ante todo, el derecho de acceso mismo al consumo, remover los obstáculos que impiden la obtención de bienes y servicios indispensables para el desenvolvimiento de una vida digna. Esto presupone como derecho previo la no discriminación en el acceso al mercado, es decir, en el acceso al consumo de bienes y servicios básicos, y además el derecho a un acceso digno, sin que, para la obtención de dichos bienes y servicios indispensables, el consumidor deba sacrificar valores inherentes a la persona humana. No debemos olvidarnos que, cuando hablamos de usuarios y consumidores, invocamos a la totalidad de los ciudadanos en la medida en que todos somos consumidores y todos somos usuarios. Hablemos de garantizar las mejores condiciones a los mismos y al mismo tiempo garanticemos la universalidad del consumo básico a todo el conjunto social. Inga Kaul, directora de la Oficina del Informe para el Desarrollo Humano del PNUD, dijo: los mercados son necesarios para asegurar la eficiencia económica, pero los mercados no garantizan el desarrollo humano. Para explotar los beneficios que los mercados ofrecen, es necesario asegurar que la mayoría de la población tenga acceso al mercado. Para los pobres que no tienen poder de compra, ¿de qué sirve el mercado? Solo sirve para comprobar que están excluidos del mercado de trabajo. La concentración económica es una de las expresiones más acabadas de desequilibrios y distorsiones en el mercado que se manifiestan en la presencia y actuación de organizaciones monopólicas y oligopólicas. La gran empresa controla per se sus precios y sus productos, debido a que dispone del poder que tiene el vendedor único, ya sea monopolio o un grupo reducido de vendedores, el oligopolio, o cuenta a su favor con las características de sus productos o servicios, dado que esta es una defensa que la protege de la potencial competencia que se le puede disputar en el mercado. En consecuencia,
Las llaves maestras del mercado se encuentran en poder de las grandes empresas, las habitualmente denominadas líderes, generando como su contracara la creciente indefensión del consumidor. En otros términos, la presencia siempre agresiva de las corporaciones domina sin sutilezas al mercado, controlando férreamente la oferta, imponiendo los precios y sojuzgando a nosotros, a consumidores y usuarios, con una estructura funcional monopólica o de formas semejantes. Nosotros tenemos algunas leyes de control de los monopolios, pero ¿qué pasó con nuestras leyes? El Instituto Di Tella, en enero de 1993, hizo una evaluación y dice lo siguiente respecto de las prácticas monopólicas y sus sanciones en la República Argentina. 1. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que fue creada por ley, carece de personal necesario. No ha gozado de la independencia requerida para dicha función. La ley no establece remedios prácticos y efectivos contra las prácticas promonopólicas y anticompetitivas. Tampoco prevé un mecanismo de control de los acuerdos y fusiones empresarias. No contiene penalidades suficientes para desincentivar acciones desleales. Los resultados concretos son muy elocuentes respecto del desamparo legal de la sociedad. En los 12 años de existencia, la ley dio lugar solo a 285 causas judiciales, de las cuales se hizo el traslado de solo 50 procesos, la mayoría de los cuales fueron absolutorios. En definitiva, el Estado debe tener el deber insustituible de proteger a los ciudadanos, interviniendo en el mercado a los efectos de impedir tales concentraciones, estableciendo las correcciones que fueran pertinentes desde el punto de vista del bienestar general. Dicha intervención deberá tender a que los actores que sufrieron la veda en sus posibilidades de influencia, es decir, usuarios y consumidores, reasuman su capacidad de decisión. Solo se debe tolerar el monopolio cuando sea un producto tecnológico o, digamos, monopolio natural, y en este caso la existencia de una regulación externa será esencial para evitar la apropiación de una renta por él mismo. La regulación externa, en lo que a precio se refiere, debe limitar el beneficio de la empresa monopólica a un rendimiento justo sobre el valor de mercado de sus activos. Actualmente, en tanto, el repliegue del Estado de gran parte de las actividades y funciones que cumplía ha tenido como consecuencia la transferencia al sector privado de buena parte de la responsabilidad en la tarea de asegurar el desarrollo económico. El mercado, sin embargo, si bien podría asignar los recursos de manera más eficiente que el Estado desde el punto de vista económico, macroeconómico estricto, no garantiza la distribución de los mismos con criterio de justicia social. El proceso de privatizaciones en nuestro país trajo graves consecuencias. Diremos algunas. Una gran concentración en la propiedad privada del capital de las empresas privatizadas en pocos consorcios de accionistas. La Subsecretaría de Privatizaciones informó que solo 10 grupos económicos se adjudicaron el 50% del patrimonio público que se privatizó. Por otra parte, la alta integración horizontal y vertical de los grandes consorcios adjudicatarios de las empresas les confiere una elevada capacidad en la provisión en mercados mayoritariamente asegurados de competencia, lo cual plantea hacia adelante la necesidad de crear sólidos y competentes organismos de control y regulación que regulen los precios y servicios de los bienes ofertados,
así como también la capacidad de determinar el carácter y los niveles de inversión agregada en la economía. Las consecuencias de estas características de concentración de poder económico plantea cuestiones de poder político y social que pueden afectar a la propia gobernabilidad del sistema, ya que en los hechos la concentración de poder económico se convierte en un recurso poderosísimo para influir en el mundo de las decisiones políticas. Los monopolios y otras formas de poder concentrado se traducen en fuertes lobbies sobre la esfera de la política, conspirando con su actividad contra el óptimo social de desarrollo económico, el interés general y la justicia. Nosotros, en nuestro proyecto de minoría, planteamos la necesidad de un ente de fiscalización autónomo de carácter federal. Sostenemos que estos entes, los entes reguladores hoy existentes, con todas las limitaciones que ya se plantearon aquí en el recinto, son de carácter autárquico. Tienen por función mediar entre la relación entre el prestador de servicio y el usuario. Nosotros lo que vamos a proponer es otro tipo de ente, un ente autónomo. Nosotros pensamos que frente a la realidad de las privatizaciones y de la poderosísima concentración económica, cada de ellas que ha sucedido en nuestro país, los entes que se provean deben ser instituciones públicas autónomas, evitando la dependencia de un gobierno contingente, defendiendo su autonomía del poder de turno. En este mismo sentido, afirmamos que su financiamiento no debe surgir de fondos obtenidos de la empresa o actividad a fiscalizar, sino de rentas generales, garantizando de ese modo su absoluta independencia económica respecto de la actividad a regular. En palabras de John McKinnon, director del ente regulador de la British Gas de Gran Bretaña, dice: de no funcionar los entes reguladores de las compañías privatizadas, habrá tales desequilibrios que generarían una inmediata reacción de la opinión pública que obligaría al gobierno a poner remedio a la situación. Este ente federal que nosotros proponemos debería tener la máxima autonomía posible, diferenciándose del Poder Ejecutivo, siguiendo la experiencia norteamericana que, con la creación de las llamadas agencias independientes, estas no se hallan sujetas a revisión del Ejecutivo y sus funcionarios jerárquicos son designados con acuerdo del Senado. Afirmamos también que estos entes deberán garantizar la efectiva participación de usuarios y consumidores a través de sus instituciones representativas y no en términos consultivos como plantea el proyecto de la mayoría, sino en consulta y gestión. En cuanto a definirle carácter federal, partimos de reconocer la incumbencia indelegable de las provincias como actor específico y se sustenta en el propósito de facilitar la fiscalización y el control en todo el territorio nacional, favoreciendo en la práctica la participación real y efectiva de las organizaciones de usuarios y consumidores implicadas de carácter local, como principio y como forma de garantizar la búsqueda de la eficiencia en el cumplimiento de su labor. Por último, señor presidente, aquí el doctor Cafiero habló de que nosotros estábamos totalmente comprometidos con hacer en la Constitución o hacer valer en la Constitución y convertirlos a los ciudadanos en lo que él denominó ciudadanía política y ciudadanía social. Y mencionó una tercera ciudadanía,
que era la ciudadanía económica, lo que los sociólogos denominamos la titularidad de los derechos económicos. Señaló que este era el drama de nuestro tiempo, en la medida en que no todos los ciudadanos pueden concurrir al mercado a vender o a comprar, a demandar o a ofertar bienes económicos. La falta de ciudadanía económica. Diremos nosotros que en nuestro país estos derechos parecieran estar acotados al límite de dejar al menos a 1/3 de la población en situación de necesidades básicas insatisfechas. Se dijo en ese momento que cuando el ciudadano libre, el ciudadano soberano, el ciudadano participativo, ese hombre sujeto de derechos y obligaciones jurídicas, pero también sujeto de necesidades básicas fundamentales se realice, es porque habrá alcanzado las 3 soberanías. Podrá ser ciudadano de la política, ciudadano de la social y ciudadano del económico. Y expresó Cafiero: nuestra reforma constitucional tiene mucho que ver con estos modos de ciudadanizar la actividad del hombre, y que por esta razón estamos debatiendo y sancionando la constitucionalización de la democracia. Nosotros, que votamos favorablemente a aquel despacho, queremos ahora proponer la constitucionalización de la ciudadanía económica como forma, además, de contribuir al afianzamiento de nuestra democracia. Nada más. Muchas gracias, señora convencional.